Vivimos en una época donde todo se muestra. Cada comida, cada viaje, cada rostro busca ser visto. Entonces, surge una pregunta inquietante. ¿Por qué hay personas que nunca publican sus propias fotos? ¿Qué las lleva a elegir la invisibilidad en un mundo obsesionado con la atención? ¿Es miedo, desinterés o una forma más profunda de fortaleza interior? Y hay algo más, no menos importante, que casi nadie se atreve a considerar. Quédate, porque para entenderlo hay que ir mucho más allá de lo evidente. Vivimos en una sociedad donde compartir se ha convertido en una norma silenciosa. Desde el primer café de la mañana hasta el último pensamiento antes de dormir, todo parece digno de ser mostrado. Las redes sociales se han transformado en un gran escenario donde millones de personas actúan cada día, buscando una reacción, una señal, una prueba de que existen para los demás. Los me gusta, los comentarios y las visualizaciones funcionan como una forma moderna de validación, casi como un espejo digital que devuelve una imagen de nuestro valor. En este contexto, mostrarse no es solo una opción, sino casi una expectativa. Quien no comparte parece extraño, distante o incluso sospechoso. Y sin embargo, en medio de este ruido constante, existen personas que eligen no aparecer. Personas que no publican su rostro, que observan más de lo que hablan, que están presentes sin necesidad de exponerse. No rechazan el mundo, pero tampoco sienten la urgencia de ser vistas por él. Estas personas parecen cómodas en un lugar que muchos temen: el silencio. Mientras otros sienten la presión de demostrar quiénes son, ellas permanecen al margen, sin competir por atención. En fiestas, escuchan más de lo que hablan. En conversaciones, analizan antes de intervenir. No buscan impresionar, ni convencer, ni destacar. Simplemente están. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando alguien no necesita mostrarse para sentirse válido? ¿Qué tipo de relación tiene consigo mismo una persona que no depende de la mirada ajena? Tal vez, en un mundo que confunde visibilidad con importancia, estas personas estén revelando algo esencial sobre la verdadera seguridad interior. Para entenderlo, primero hay que desmontar una de las ideas más extendidas sobre quienes nunca publican sus fotos. Cuando alguien evita subir fotos o mantenerse en el centro de atención, la interpretación suele ser inmediata y casi automática. Se piensa que esa persona es insegura, tímida, antisocial o que tiene algún problema con su imagen. Es una conclusión cómoda, pero profundamente equivocada, porque lo que muchas veces se interpreta como debilidad puede ser, en realidad, una forma muy sólida de estabilidad interior. Existe la creencia de que mostrarse es sinónimo de confianza, que quien se expone no tiene miedo, y que quien se oculta algo esconde. Pero la realidad es más compleja. Muchas personas que publican constantemente su imagen no lo hacen por seguridad, sino por necesidad. Necesitan confirmación, aprobación, una respuesta externa que les diga que están bien, que importan, que son suficientes. No hay nada inherentemente malo en ello. Todos, en algún punto, buscamos conexión, pero depender de ella es otra cosa. Las personas que no publican fotos suelen haber encontrado algo que muchos persiguen durante años: una sensación de valor que no depende de la mirada ajena. No necesitan que desconocidos validen su apariencia ni su identidad. Si se sienten bien consigo mismas, ¿para qué pedir confirmación? Si su idea de quiénes son es firme, ¿por qué convertirla en un espectáculo? Estas personas no están escondiéndose, simplemente no están buscando. No sienten la urgencia de demostrar nada, ni de mantener una imagen pública constante. En un entorno saturado de comparación, donde cada publicación se convierte en una medida de valor, esta actitud resulta casi revolucionaria. Sin embargo, no todos los que evitan el foco lo hacen desde la confianza. Y ahí es donde la historia se vuelve más profunda. Porque detrás del silencio, en algunos casos, no hay fortaleza, sino aprendizaje. Para entenderlo, hay que mirar más allá de la superficie y adentrarse en las experiencias que llevan a alguien a protegerse del mundo.
No todas las personas que evitan mostrarse lo hacen desde la confianza plena. En muchos casos, el silencio no es una elección consciente, sino una lección aprendida. Hay personas a las que el mundo les enseñó, poco a poco, que exponerse puede ser peligroso. Tal vez fueron traicionadas por amigos en quienes confiaban. Tal vez se sintieron juzgadas, criticadas o malinterpretadas demasiadas veces. Con el tiempo, aprendieron que mostrarse implicaba un riesgo y que protegerse era más seguro que abrirse. Cuando alguien ha vivido experiencias así, la vulnerabilidad deja de sentirse como un puente hacia la conexión y empieza a percibirse como una amenaza. Publicar una foto ya no es un gesto inocente. Se convierte en una invitación al juicio, a la comparación, a comentarios que pueden herir. Y ante esa posibilidad, muchas personas eligen retirarse, no porque no deseen cercanía, sino porque han aprendido que la exposición puede doler. Desde la psicología, este comportamiento se asocia con patrones de apego evitativo o con un estado de vigilancia constante. Es una estrategia de supervivencia que se desarrolla cuando el entorno se percibe como inseguro. Estas personas no son frías ni distantes por naturaleza, son cautelosas. Han aprendido a observar antes de confiar, a medir antes de mostrarse. Optar por no publicar fotos, en este contexto, es una forma de control. Control sobre lo que se comparte, sobre lo que permanece privado, sobre qué partes de la vida se mantienen a salvo. Es una manera de preservar la paz interior en un mundo que parece exigir presencia constante. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Quién puede culpar a alguien por protegerse cuando ha aprendido que el precio de mostrarse es demasiado alto? Para muchos, mantenerse al margen no es huir del mundo, sino una forma de sobrevivir en él. Pero esta no es la única capa de la historia. Existe otra razón, más silenciosa aún, que explica por qué algunas personas eligen no exponerse. Existe un rasgo de personalidad que a menudo se malinterpreta en una cultura que valora la visibilidad constante: la introversión. Las personas introvertidas no rechazan a los demás ni evitan el contacto humano por desinterés. Simplemente experimentan la interacción social de una manera distinta. Para ellas, cada intercambio, incluso en el mundo digital, implica un gasto de energía. Publicar una foto no es solo presionar un botón, es abrir una puerta. Detrás de esa puerta llegan comentarios, mensajes privados, expectativas, reacciones y a veces silencios incómodos. Todo ello genera un ruido constante que muchas personas toleran, pero que para un introvertido puede resultar agotador. Incluso la interacción virtual requiere presencia emocional, y esa presencia no siempre está disponible. Para estas personas, la soledad no es sinónimo de aislamiento. Es un espacio necesario para respirar, para ordenar pensamientos, para escucharse sin interferencias. Es en el silencio donde su mente se aclara, donde la reflexión se convierte en comprensión y donde recuperan la energía que el mundo les demanda sin pausa. Elegir no mostrarse es, en muchos casos, una forma de autocuidado. Por eso permanecen en segundo plano. No porque se escondan, sino porque protegen algo esencial: su equilibrio interior. En una sociedad que glorifica la extroversión, esta necesidad suele ser malinterpretada como frialdad o distancia. Sin embargo, lo que realmente está ocurriendo es una gestión consciente de los propios límites. Pero la historia no termina ahí. Hay personas que no solo protegen su energía, sino algo aún más profundo. Para ellas, el problema no es el cansancio, sino la idea misma de convertir la identidad en un espectáculo. Y es ahí donde entramos en una de las razones más reveladoras de todas. Para algunas personas, la decisión de no publicar fotos no tiene que ver con el miedo ni con el cansancio, sino con una postura clara frente a lo que representan las redes sociales. Ellas ven ese espacio como lo que es: una versión cuidadosamente seleccionada de la realidad. Un escaparate donde solo se muestran los momentos más favorables, las sonrisas más ensayadas, las imágenes más editadas. Y deciden no participar en ese juego. No quieren reducir quiénes son a una imagen filtrada,
o a una frase ingeniosa. No desean que su identidad quede atrapada en una representación superficial que otros interpretarán a su manera. Para estas personas, lo que son no cabe en una fotografía. Su mundo interior, sus contradicciones, sus pensamientos y su forma de sentir no pueden resumirse en un retrato. Elegir no mostrarse es, en este sentido, una forma de preservar la identidad. No rechazan la conexión humana, pero sí rechazan la actuación constante que muchas veces se confunde con cercanía. Prefieren vínculos reales, conversaciones profundas, presencias auténticas. Antes que ser vistos de manera incompleta o distorsionada, eligen permanecer al margen. Esta decisión requiere valentía. En un entorno que empuja a exponerse, decir no es un acto de firmeza interior. Es afirmar que el propio valor no depende de la aprobación externa, ni de un algoritmo, ni de una audiencia invisible. Es una forma silenciosa de integridad. Así, cuando alguien vive de manera discreta, no necesariamente está ocultando algo. Puede estar protegiendo aquello que considera más valioso. Sin embargo, hay una dimensión aún más profunda en esta elección, una que tiene que ver con cómo el cerebro responde a la exposición constante. Para entenderla, es necesario mirar lo que la ciencia ha descubierto sobre la autoexposición continua. Hay un aspecto del que casi nunca se habla cuando se analiza la exposición constante en redes sociales. Y sin embargo, la ciencia lo ha estudiado con atención. Existe un término psicológico para describirlo: autoobjetivación y fatiga de audiencia. Cuando una persona publica imágenes de sí misma de manera regular, su cerebro empieza, poco a poco, a verse desde fuera. Ya no se percibe solo como alguien que vive experiencias, sino también como un objeto que será evaluado. La mente se divide en dos roles: el que actúa y el que juzga. Cada fotografía se convierte en una prueba. Cada publicación en una evaluación silenciosa. ¿Gustará? ¿Será suficiente? ¿Cómo se comparará con las demás? Este proceso constante es profundamente agotador, porque la atención deja de estar en la experiencia y se desplaza hacia la reacción que provocará en los otros. Investigaciones realizadas en universidades como Harvard han mostrado que las personas que publican selfies con frecuencia tienden a puntuar más alto en rasgos asociados al narcisismo, pero más bajo en autocompasión. Es decir, cuanto más se busca validación externa, más difícil se vuelve tratarse a uno mismo con amabilidad. El valor personal empieza a depender de métricas cambiantes y nunca parecen suficientes. Quienes no publican fotos han decidido salir de ese ciclo. No permiten que un algoritmo determine cómo deben sentirse consigo mismos. No aceptan que desconocidos tengan poder sobre su autoestima. Al mantenerse al margen, protegen algo esencial: una identidad interna estable, que no fluctúa según la respuesta externa. Esta forma de construir el yo es cada vez más rara. En un entorno que empuja a medirse constantemente, elegir no participar es una manera silenciosa de resistencia. Por eso, cuando ves a alguien que nunca publica su foto, no es prudente asumir inseguridad. Puede que estés frente a alguien que ha protegido su equilibrio psicológico con una claridad poco común. Pero esta elección no solo influye en la relación con uno mismo, también transforma la manera en que estas personas viven la soledad y el tiempo a solas. Para comprenderlo, hay que observar qué ocurre cuando alguien pasa largos periodos en silencio, lejos de la mirada ajena. Pasar tiempo a solas, ya sea por elección o por circunstancia, moldea profundamente a una persona. La soledad prolongada afina la percepción emocional. Permite observar patrones internos, reconocer reacciones, entender silencios. Con el tiempo, quien aprende a estar solo desarrolla una sensibilidad que muchos nunca alcanzan. Puede leer una habitación sin palabras, captar tensiones invisibles, comprender matices que pasan desapercibidos para otros. No es casualidad que muchos artistas, escritores y pensadores hayan buscado la soledad. En ella encontraron un espacio donde la creatividad respiraba sin interrupciones, donde las ideas podían madurar sin prisa.
Estas personas suelen valorar la profundidad por encima de la cantidad, las conversaciones significativas por encima del ruido social. Prefieren pocos vínculos, pero auténticos. Sin embargo, la soledad también tiene un lado menos visible. No todos están solos porque lo eligieron. Algunos lo están porque la vida los llevó ahí. Tal vez sus relaciones fueron superficiales. Tal vez se sintieron incomprendidos por su entorno o incluso por su propia familia. Ante esa experiencia, aprendieron a mostrarse fuertes, a ocultar su vulnerabilidad y a mantener distancia como una forma de protección. Esta soledad protectora funciona como un escudo. Al depender menos de los demás, se reduce el riesgo de ser herido. Pero en lo profundo, muchas de estas personas conservan un deseo silencioso. Que alguien las vea de verdad y pregunte, sin exigencias ni juicios, si están bien. Aquí surge la paradoja central. La soledad puede ser libertad y aislamiento al mismo tiempo. Puede ofrecer paz y, a la vez, generar una sensación de invisibilidad. Algunos días se vive como un refugio, otros como una ausencia que pesa. Esa tensión constante entre la calma de estar solo y el anhelo de ser reconocido define a muchas de estas personas. No están rotas. Son sobrevivientes, observadores, personas sensibles que navegan un mundo que a menudo no las comprende. Y es precisamente esta complejidad la que conduce a la reflexión final sobre por qué eligen no mostrarse y qué dice eso realmente sobre su valor. Entonces, ¿por qué estas personas evitan publicar sus fotos? ¿Por qué eligen la discreción en un mundo que exige visibilidad constante? La respuesta no tiene que ver con inseguridad ni con vanidad. Tiene que ver con protección. Protección del espacio personal, de la paz interior, de una autenticidad que no quieren someter al juicio permanente de los demás. Estas personas no necesitan validación externa porque ya han construido una relación sólida consigo mismas. Conocen su valor sin necesidad de confirmación. No dependen de corazones digitales ni de comentarios para sentirse suficientes. En una cultura que confunde exposición con importancia, esta postura resulta profundamente poderosa. Elegir la soledad, o al menos la reserva, no significa rechazar la conexión humana. Significa comprender qué tipo de conexión es saludable. Significa saber cuándo mostrarse y cuándo preservar lo íntimo. Porque no todo lo valioso necesita ser compartido. Y no todo lo auténtico puede ser capturado en una imagen. La verdad es sencilla, aunque no siempre cómoda. Tanto si alguien busca compañía como si prefiere estar solo, ninguna de esas elecciones define su valor como persona. Lo que realmente importa es entender por qué se necesita lo que se necesita, cuándo la soledad cura y cuándo protege, cuándo compartir une y cuándo expone demasiado. A veces, comprender esto permite vivir con mayor libertad, relacionarse con más honestidad y, finalmente, estar en paz con uno mismo. Y en ese proceso, también puede surgir una revelación silenciosa. El mundo todavía espera al verdadero yo de cada persona. Ese yo que, lejos del ruido y de la actuación constante, ha estado creciendo en silencio, sobreviviendo con discreción y aprendiendo, poco a poco, a prosperar.